Así que Marcos capítulo 6, versículo 53. Mire, qué interesante lo que vamos a ver el día de ahora. Si usted ya lo encontró, acompáñeme en la lectura diciendo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Terminada la travesía, vinieron a tierra de Genezaret y arribaron a la orilla, y saliendo ellos de la barca, enseguida la gente le conoció. Y recorriendo toda la tierra de alrededor, comenzaron a traer de todas partes enfermos en lechos, a donde oían que estaba. Y donde quiera que entraba, en aldeas, ciudades o campos, ponían en las calles a los que estaban enfermos, y les rogaban que les dejase tocar siquiera el borde de su manto, y todos los que tocaban quedaban sanos. Mire qué bonito lo que dice la palabra de Dios. Mire, hacía un análisis de cómo era la vida de mi Señor Jesús, humanamente hablando. Sabemos que Jesús es humano al 100% y es Dios al 100%, ¿no? O sea, Jesús es 100% hombre y 100% Dios. O si quiere darle prioridad a la divinidad de Cristo, es 100% Dios y 100% hombre. Pero en ese porcentaje de hombre o de humanidad, analizando la situación en la cual se encontraba mi Señor Jesús, quiere decir que Jesús sí tenía una fortaleza humana, llamémosla así, fuerte. Tenía aguante, pues es lo que le quiero decir. ¿En qué sentido tenía aguante? Fíjese lo que dice en el versículo 53. Terminada la travesía, vinieron a tierra de Genezaret y arribaron a la orilla. 54. Y saliendo ellos de la barca, que dice, enseguida la gente le conoció. Mire, se había bajado Jesús de la barca y enseguida la gente que lo conoció comenzó a llevar a toda la gente que estaba enferma. O sea, vamos a encontrarle la parte literal del texto. Venimos de una lectura o de un milagro o una manifestación de poder en la cual mi Señor Jesucristo se le presenta a sus discípulos caminando sobre las aguas. ¿Se recuerdan, verdad? Caminando sobre las aguas. Y el milagro ahí era de que estaba caminando sobre las aguas. Nadie puede hacer eso en la tierra. Yo quiero que usted haga el intento cuando vaya a una piscina y va a decir, voy a ver si camino aquí en la piscina. Se pasa de una orilla a la otra. Y usted va a decir, yo tengo fe que camino sobre las aguas. ¿Cree que se ahoga? ¿Verdad? ¿Por qué? Porque, o sea, es algo como que solamente Dios lo puede hacer, pues. Y en ese momento la manifestación era esa. Y hablábamos de que lo que estaba sucediendo en ese momento, que por qué le conocieron y por qué el otro no lo conocieron, y por qué Pedro le dijo, voy, si tú eres Cristo, haz que yo vaya allí. Si ya lo había conocido, ya lo había visto, ya sabía que era Cristo, pero ¿por qué le dice, para qué, si tú en realidad eres Cristo, haz que yo vaya allá? Entonces, el poder de mi Señor Jesús se mostró ahí, sí se mostró. Entonces, pero antes de eso, veníamos de otro milagro. ¿Y cuál era el milagro? La alimentación de los 4 o 5. De los 5,000 personas adicionales a los que estaban alrededor, ¿no? Entonces, la vida de mi Señor Jesucristo, cuando Él comienza su ministerio, es una vida, pero mire, de trabajo, pero fuerte. De trabajo ministerial, pero fuerte. Yo quiero hacerle una pregunta. Yo quiero que usted traiga a memoria, hablo a memoria porque ahorita estamos en un momento así como un momento de relax casi todos. Pero sí o no que cuando usted comenzó a servir, ¿verdad que no le importaba si había lluvia y usted se venía? No le importaba si era un día de trabajo y usted no le importaba y le decía, mire, yo no importa, pero me voy porque me voy. No nos importaba si era un día sábado que teníamos planificado ir a la playa o ir a algún cumpleaños, X cosa, ¿me entiende? Pero usted cuando sabía que había alguna actividad en la iglesia o sabía que había un culto, usted no cambiaba su culto por nada, ¿sí o no? Al inicio era así, ¿no? ¿O no? Entonces, la vida de mi Señor Jesús era así. O sea, si sabía que había que hacer algo, Él se movía para el lugar donde tenía que hacer la labor.
Por eso es que cuando viene a hacer el milagro de los 5,000 personas, dice que él se quedó solo allá arriba y mandó a los discípulos que se fueran adelante. Y en el libro de Mateo, si no recuerdo, dice que Jesús iba a la par de ellos caminando. Así va, para alcanzarlo. Mire qué interesante. Iba a la barca con los discípulos a aquella zona y Jesús iba caminando a la par de ellos, ¿verdad? Para encontrarlos a la otra punta. Y fue ahí que los discípulos lo vieron y dijeron, wow, ¿quién es ese? Y dijeron, es Jesús. Y Pedro viene y le dice, si tú eres Jesús, es que yo camino hacia donde tú estás. Entonces, estamos viendo manifestaciones de poder de mi Señor Jesucristo a gran escala, hermano. Manifestaciones fuertes en las cuales quizás en ese tiempo, digo quizás porque la gente se asombraba todo lo que sucedía, nunca habían visto cosas así. Entonces quiere decir que cuando suceden cosas así, la fama del que lo está haciendo comienza a extenderse. El nombre de Jesús comenzó a extenderse. La gente decía, allá en Jerusalén, allá en aquel lugar, llegó alguien llamado Jesús que comenzó a hacer este milagro, este milagro, este milagro. Y la gente, los rumores, como antes no había WhatsApp, hermano. Como antes no había redes sociales, ¿verdad? Hoy, cualquier cosa que pasa ahí, ya la gente anda con su celular, ¿verdad? Grabando lo que está sucediendo en el momento, ¿no? Y lo suben en la red social. Antes no había eso. Pero el primero que comenzó a generar fama, el primero que comenzó a extender su nombre fue mi Señor Jesús. ¿Y cómo lo hizo? Con las manifestaciones de poder que él hacía, a las cuales nosotros a esas cosas les llamamos milagros. Un milagro que es una manifestación de poder de mi Señor Jesús. Es algo sobrenatural. ¿Qué sucedía entonces? Jesús tenía una cualidad, que cuando era de trabajar, era trabajar. ¿Me explico? Cuando era de servir, era de servir. Cuando tenía que hacer una obra o una acción, despojaba incluso sus alimentos, todo lo que él tenía que hacer por hacerlo. ¿Por qué le hablo de Jesús? Porque su modelo y mi modelo, a quien debemos de seguir, ¿a quién es? ¿A quién? A Pedro, a Juan, a Pablo. Por muy buenos que hayan sido, nuestro modelo a seguir es Jesús. Nadie más. Por eso es que hoy en día, cuando alguien viene y comienza a sacar cosas fuera de contexto, cosas aquellas como quien dice, ¿verdad? Mira, si te dan una mejilla, dan la otra, bíblicamente no es correcto. Pero muchas veces, como cuando nosotros andamos tan enojados, comenzamos a decir, pero es que me dolió lo que a mí me dijo, entonces yo mejor voy a seguir esa teología. Y otros dicen, mira, te puedo poner una mejilla, como la Biblia dice, ¿verdad? Jesús dijo, ¿verdad? Si te dan una mejilla, ¿qué dijo? Pon la otra. Y la gente, como siempre vamos más adelante, ¿verdad? Siempre dice, yo te pongo una mejilla y te pongo la otra, pero la tercera yo no la pongo. Entonces son cosas en las cuales cada uno de nosotros debemos de comenzar a seguir el modelo de Jesús. Porque ahí está la clave. Cuando usted y yo comenzamos a seguir a Jesús, en realidad a Jesús, no a los hombres, no a los servidores. Estamos cansados de repetir lo mismo, ¿verdad? No a los pastores, no a los hombres, no a los servidores. Pero vámonos más profundo, ni a seguirse usted mismo, pues. Porque muchos de nosotros somos seguidores de nosotros mismos. Oye, la gente está consciente de que nosotros no vamos a seguir al pastor. Yo, si el pastor se va a tirar por un barranco, yo no me voy a tirar en un barranco, hermano. ¿O usted sí? ¿Me explico? Pero muchos de nosotros, esos conceptos ya los sabemos. Pero lo que en realidad debemos de evaluar es que somos seguidores de nosotros mismos. Y debemos de seguir el modelo de Jesús. Entonces Jesús tenía una peculiaridad. Mire, venía de hacer el milagro de los panes y los pececillos. Venía de mostrársele a los discípulos caminando sobre el mar. Y nomás bajando se iba. Ni chance le había quedado quizás de respirar al pobre. Cuando se le acerca un montón de gente que ya lo conocía, que él era Jesús que hacía milagros. ¿Cuál fue la actitud de Jesús?
Espérense. No he comido, hombre, si ya les di de comer a ustedes, espérense, tengo que ir a comer yo primero. ¿Cuál fue la actitud de Jesús? Hey, entreténganlos ustedes mientras yo me voy otra vez a estar yo solito. ¿Cuál fue la actitud de Jesús? Porque esa actitud es la que nosotros debemos de tomar. Dice el versículo 55. Y recorriendo toda la tierra de alrededor, ¿qué dice? Recorriendo, se fue a dar una vuelta por todo San Francisco Gotera, ¿me entiendes? Se fue a dar a caminar. ¿Y usted por qué cree que Jesús se fue a caminar? ¿Cuál cree que era la intención de Jesús? Ajá. Pero aquí ya había pasado eso. Dice, y recorriendo toda la tierra de alrededor, comenzaron a traer de todas las partes enfermos en lechos a donde oían que Él estaba. La intención de mi Señor Jesús de andar alrededor, ¿cuál era? Servir, hermano. Andaba viendo cuáles eran las necesidades que habían en la zona, en el lugar donde Él estaba caminando. Eso es lo que Él estaba haciendo. Yo no le digo, yo no le digo con esto, mira hermano, pase solo. No. Si aquí en la iglesia, voy a decir esta palabra, lastimosamente solo hay 3 servicios en la semana. Digo lastimosamente porque solo son 3. ¿Qué son 3 servicios en 7 días, hermano? ¿Qué son 3 servicios en 7 días? Es poquito, ¿no? ¿O es mucho? 3 de 7 son 4 que nos quedan más, ¿verdad? De estar en la casita. Entonces, mi Señor Jesucristo andaba viendo la necesidad que estaba pasando a toda esta gente de acá. No le importó, hermano. Él sabía que la gente iba a llegar. Él sabía que la gente se iba a golpear. Él sabía que la gente iba a comenzar a traer a todos los enfermos, a todos aquellos que necesitaban sanidad, más que todo. Y es el modelo que debemos de seguir. Servir, servir y servir. ¿Por qué estaban molestos los discípulos? Decíamos el viernes anterior. Porque no habían entendido, ¿verdad? Los discípulos le decían a Jesús, mire Señor Jesús, ya van a ser las 6. Y aquí hay un montón de gente. ¿Cuántos habían? 5,000 más los que no estaban contados, ¿no? Póngale que habían 10,000 personas. Y los discípulos se le acercaron a Jesús y le dijeron, Jesús, te has extendido en el culto, ¿verdad? Te has extendido, ya van a ser las 6. ¿Y qué les vamos a dar de comer a esto? Mejor despídelos para que vayan allá a la ciudad. Y que ya cada quien vaya a comprar las pupusas, vaya a comprar el pollo si quiere, ¿verdad? ¿Y qué les dijo mi Señor Jesús? No es necesario que se vayan. Denle ustedes. ¿Y qué vamos a comprar con $2, mi Señor Jesús? Y con $2, si a puras penas nos van a alcanzar a nosotros. ¿Y qué más tienen? 5 panes, ¿va? Y 2 pececillos. Y en el final del versículo, en el libro de Marcos, si no me recuerdo, del milagro que vimos anteriormente, decía de que los discípulos estaban o no habían comprendido las cosas porque su corazón estaba, ¿cómo? Tenían un corazón duro por lo que había sucedido. Ahí da la referencia, ¿verdad? Por lo que había sucedido. ¿Qué es lo que quiere Dios de nosotros, mi hermano? Que quitemos ese corazón muchas veces que andamos cargando, que es duro. Y quizás no andamos enojados con los hermanos de la iglesia, quizás ni con la familia, quizás nosotros mismos andamos enojados. Nosotros solitos nos enojamos. Por algo que no ha sucedido, por algo que Dios nos ha dado, por algo, cualquier X cosa que nosotros nos haya pasado en el día, nos enojamos y agarramos llave y ya no le hablamos a la gente.
¿A cuánto les ha pasado? ¿O solo a mí? Es bien tremendo. Porque el modelo que debemos de seguir es el que siempre mantuvo mi Señor Jesucristo. Hay necesidad, démosle, hombre. ¿Alguien quiere comida? Dale de comer, hombre. ¿O no es así? ¿Alguien necesita tu ayuda? Si podés darle dinero, dale. Y si no podés, mira cómo le ayudas, pero nunca lo dejes ir con las manos vacías. ¿Y qué es lo que andaba haciendo mi Señor Jesús cuando bajó de ese lugar? Fue a dar la vuelta por todo el lugar para ver las necesidades que había. Y habían necesidades, habían muchísimas. Y comenzó a llegar la gente, a llegar las personas. Y bien bonito porque dice el versículo 55, y recorriendo toda la tierra de alrededor comenzaron a traer, ¿de dónde? De todas partes. ¿Y qué llegaron de todas partes? Enfermos en lechos a donde oían que estaba. Versículo 56. Y donde quiera que entraba, en aldeas, ciudades o campos, ponían en las calles a los que estaban enfermos. O sea que no fue aquí a la vuelta, hermano. ¿Verdad que no? O sea que la referencia que da fue que se fue a dar toda la vuelta por aquí y dijo, quizás falta bastante que recorrer. Vámonos para, ¿dónde? El pueblo más cercano de aquí. Vámonos para Chilanga, haber dicho, vámonos para allá. Mire, por eso yo le digo, la fortaleza de mi Señor Jesús era grande, hermano. Humanamente hablando era fuerte. Para poder soportar todo ese desgaste. ¿O no? Póngase a pensar usted las caminadas que daba mi Señor Jesús. No en la sombrita, no con un aire tranquilito, ¿verdad? En el desierto. No con zapatos ergonómicos como los que usted anda, ¿no? Con sandalias de aquellos tiempos. Y nunca se le apagó el fuego por querer ayudar a los demás. Siempre estuvo dispuesto. Y ¿sabe cuál es lo más bonito de todo esto? De que Él era el que andaba buscando a la gente. Así como nosotros nos anda buscando todos los días. ¿O no es así? Eso es lo hermoso de mi Señor Jesús, de que Él andaba buscando a la gente. Dice que cuando Él pasaba por las ciudades, por los que dice, vamos a ver, versículo 56, y donde quiera que entraba, ¿dónde? En las aldeas, en las ciudades, en campos o en las calles, dice que en todos esos lugares Jesús andaba caminando buscando a la gente. ¿A quién debemos de seguir? A Jesús. ¿Y cuál es la enseñanza? No cansarnos de ayudar, hermano. No nos cansemos de ayudar. No pensemos solo en dinero, porque uno solo el dinero le viene a la mente, ¿no? No pensemos solo en dinero, hermano. No. Si hay un montón de formas de poder ayudar a las personas allá afuera. El peor error es darle dinero muchas veces. ¿O no? Porque ya nos volvemos interesados del billete. ¿A quién no le gustaría que le den $30 en Bitcoin? Ah, ya bajaron la aplicación, va. Ah. Levante la mano, ¿quién bajó ya la aplicación? Vaya. Qué terrible. Está bien, está bien. Bueno. Cuando uno le dan dinero, ya se pierde todo. Entonces, la enseñanza que debemos de agarrar en este pasaje bíblico, uno es de que debemos de acostumbrarnos a ayudar, hermano. Y ayudar no solamente en la iglesia, porque aquí todos servimos bien bonitos. Ayudar allá afuera, a la familia, a los amigos, a los vecinos, etcétera, etcétera, etcétera. Porque eso es lo que va a hablar bien de nosotros cuando comencemos a ayudar. Pero cuando en realidad nosotros comenzamos a actuar de una manera muy egoísta, ¿y cómo es actuar de una manera egoísta? Solo para nosotros.
Tengo que sentirme bien yo para poder hacer algo, ¿no? Tengo que recibir yo ganancias para poder yo ayudar, ¿no? Y no es así. Bueno, por lo menos en Cristo no es así. Dice que es de dar sin esperar nada a cambio. Y cuando damos a alguien que no nos puede retribuir algo a nosotros, hay más ventaja, ¿no? Porque sabemos que lo hacemos de corazón. Entonces, mi Señor Jesucristo tenía esa fortaleza. Y muy similar tenían los apóstoles. Para que Pablo aguantara apedreadas, ¿cree que no tenía que tener una fortaleza humana muy fuerte? Para que aguantaran estar en la cárcel, para que aguantaran andar predicando. Por eso es que dicen por ahí que aquel que es servidor de Cristo, Dios le da fortaleza. Aquel que predica a Cristo, le da fortaleza. Pero si nos andamos quejando, ¿verdad? Ay, es que mire, ¿verdad? Es que el calor, hermano, eso no es nada, hombre. Hay que servir, hay que servir. Fíjense que el domingo salimos a predicar, fíjense. Después de, ¿y sabe qué hora fuimos? A las 12 del mediodía, ¿no? 12 del mediodía. Y yo estaba con duda, y vamos a saber, ¿será que vamos a ir o no vamos a ir? ¿Será que vamos a ir o no vamos a ir? ¿Verdad? Y salimos. Y a caminar, las primeras caminadas, ay, qué cansado, sudando y todo lo demás. Hermanos, si solamente fuimos ahí, ¿verdad? A la vueltecita fuimos. ¿Y mi Señor Jesús cuánto caminaba? Grandes kilometrajes que le ponía la caminada, hermano. ¿Por qué? Por servir. Por servir. ¿Por qué? Por servir. Ahora, este no es un culto para servidores, porque no es un culto de servidores, es un culto de milagros. Pero la clave para poder recibir un milagro está en el servicio. ¿Cómo podemos nosotros esperar algo del Señor si no estamos acostumbrados a dar algo? ¿Cómo usted quiere recibir amor si no da amor? ¿Cómo usted quiere recibir respeto si no damos respeto? ¿O me equivoco? No podemos. Si usted quiere recibir de parte de alguien algo, comience a darle usted primero, para que después usted pueda recibir de esa persona. ¿O no? Hay que servir. Queremos ver un milagro de parte de Dios en nuestras vidas. Comencemos a servir así como Dios lo hizo. Porque mi Señor Jesús dejó un precedente. ¿Y cuál fue el precedente que dejó? Mire, al final en el versículo 56 dice: y le rogaban que les dejase tocar siquiera el borde de su manto. Donde esa gente sabía que al tocar el borde de su manto iban a recibir milagro. ¿De dónde venía esa idea? De la mujer del flujo de sangre, que ya lo vimos, ¿no? Cuando Jesús dijo, ¿verdad? Uy, ¿y quién me tocó? Ahí no solamente estaban los discípulos, dice que había un montón de gente. Y dice que la mujer, cuando Jesús estaba a preguntar y preguntar, se tiró al suelo y dijo: yo toqué el borde de tu manto. ¿Cree usted que la bulla no se regó? ¿No la gente no vio cómo había sucedido eso? ¿Por qué cree que la gente decía, tan siquiera quisiera tocar el borde de su manto? Porque se recordaban de aquella cosa de allá. Se recordaron de aquel momento. Y sabían de que si ellos tocaban, así como la mujer con la fe que tenía, solamente tocar el manto, oiga, el manto, iban a recibir sanidad, lo iban a lograr, y dice que, y todos los que le tocaban quedaban sanos. O sea que la mujer del flujo de sangre que tocó el manto de Jesús no fue el único milagro, ¿verdad? Cuando alguien tocó el manto de Jesús. Hubo más milagros acerca de eso. Cuando alguien tocaba el manto de Jesús, ahí está. No solamente fue la mujer con el flujo de sangre que recibió el milagro por medio del toque del manto, sino que más adelante, aquí lo estamos viendo, que hubieron más personas que solo tocaron el manto de Jesús y fueron sanadas. Pero lo más importante, vámonos al libro de Juan, capítulo 6, versículo 22.
Juan, capítulo 6, versículo 22. Miren, ahí trae la secuencia de la parte donde Jesús caminó sobre el mar. Miren. Juan capítulo 6, versículo 16 al versículo 21 está hablando de que Jesús caminó sobre el mar. Del versículo 22 para abajo es la secuencia, pero ahí no está relatando lo que estaba haciendo en el libro de Marcos. Miren lo que dice el versículo 22. El día siguiente, la gente que estaba al otro lado del mar vio que no había habido ahí más que una sola barca, y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que estos se habían ido solos. Pero otras barcas habían arribado a Tiberias, junto al lugar donde había comido el pan después de haber dado gracias al Señor. Cuando vio pues la gente que Jesús no estaba allí, ni sus discípulos, entraron en las barcas y fueron a Capernaum buscando ¿a quién? A Jesús. Mire, la gente buscaba a Jesús. Si usted sabe que hay alguien que le puede dar sanidad, ¿no lo va a buscar usted? Sí, vamos a buscar. Pero en el versículo 25 vamos a encontrar el corazón de Jesús y la preocupación de la gente muchas veces. ¿Por qué la gente muchas veces solamente busca a Jesús? Mira el versículo 25. Y hallándole al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondiendo Jesús y le dijo: de cierto os digo, que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Vieron el poder de Cristo, pero lo que buscaban era porque les había dado mucha comida. La gente allá afuera así va a ser, hermano. ¿O no es así? Yo me recuerdo una vez que estaba sirviendo allá, estaba bien pequeño, allá en San Emilio de San Vicente. Me recuerdo que mataron una vaca, fíjese, para un aniversario. Y se hizo el rumor en el cantón, porque es un cantón. Mire, llegaron gente católico, llegaron gente de todas partes. Ese día se llenó la iglesia. Mataron una vaca y la comenzaron a hacer. Fueron al culto y comenzaron a comer carnita, ¿verdad? Y todo lo demás. El siguiente domingo, sola la iglesia. Pasa casi en toda la iglesia, bueno. Cuando va a haber comidita. Pues la comida es rica, ¿a quién no le gusta la comida, no? Pero nosotros no somos de ese tipo de personas que buscamos solamente la iglesia para ir a buscar un beneficio propio. Lo que mi Señor Jesús está tratando de decir ahí es de que nosotros tenemos la bendición de poder bendecir a las personas, pero que hay un grupo de personas que nada más se quedan con la comida. Solo con eso se quedan, con la comida del día que les dieron. Y de ahí, ¿quién es más bendecido? ¿Nosotros que estamos constantemente o aquellos que solamente vienen cuando hay comida? Nosotros que estamos constantemente, hermano. Claro, nosotros como buenos servidores, cuando los vemos entrar, los vamos a recibir y los vamos a centrar, hermano. ¿O no? Claro que sí. Pero quien se pierde de la bendición de estar constantemente en comunión con el Señor, ¿quiénes son? Los que no vienen constantemente a la iglesia. Y con esto no quiero, si usted es muy maduro en esto, agárrelo de la manera así natural como se lo estoy diciendo. Nosotros no estamos viendo a las personas, estamos viendo las actitudes que tenía la gente, que no es una actitud esa de alguien o de congregaciones en este tiempo actual, sino que desde el tiempo de Jesús vienen con esa cosa. Y mi Señor Jesús les aclara y le dice: ustedes no vienen por el poder que yo he hecho, sino que vienen porque les di de comer, hombre. ¿Y qué más dice? Y se saciaron. ¿Verdad que les gustó el pescadito? ¿A cuánto les gusta el pescado? Frito, bien frito, ¿verdad? Con limoncito, chilito y sal. Ay, no. Rico, ¿eh? Pero nosotros no somos de ese grupo de personas. Nosotros somos del grupo de personas que estamos constantemente sirviendo
a los demás. Esa era la enseñanza que Jesús quería dejarle a los discípulos, que ustedes tienen un gran privilegio. Y por eso es que mi Señor Jesús les dice, ¿verdad? El que quiera ser grande, ¿qué dice? Que se ponga a servir. ¿Y quién mostró ese ejemplo primero? Jesús. Él no anduvo aturando la cara, él no anduvo apachando la cara de, ay no, es el mediodía, vamos a ir a evangelizar al mediodía. Si nadie nos va a recibir, hombre. Esos son nuestros pensamientos, ¿verdad? Yo lo he pensado muchas veces. ¿Ah? Y comenzó a caminar por todos lados, a ver las necesidades de las personas. ¿Y había necesidades? Sí hay necesidades. Le pregunto yo, ¿será que aquí en San Francisco de Gotera hay necesidad espiritual? Hay necesidad espiritual. Pregunta. Con esta pregunta yo quiero que usted se gradúe. ¿Qué estamos haciendo nosotros entonces? Por llevar ese alimento espiritual. ¿Verdad que nos hemos estancado? Digo nos hemos porque todos somos hermanos. Aquí no hay tales que solo usted, no, que el hermano, no, aquí todos hermanos. Porque si uno cae, caemos todos. ¿O no es así? Y si uno se levanta, nos levantamos todos. O como mejor lo decimos, o todos en la cama, o todos en el suelo. Necesitamos servir. Necesitamos, si queremos un milagro del Señor, ¿qué estamos entonces dispuestos a hacer nosotros? Nos vamos a levantar con la necesidad de querer ver a quién le ayudamos. Como le digo, no solamente se trata de ir el domingo a evangelismo, no. Si hermano, si usted en su trabajo puede hablarle a alguien de Cristo. Si usted en su escuela, en su universidad, usted en la calle, en el bus, podemos platicarle. Yo he visto mucha gente que en el bus, más que todo las hermanas lo hacen, los hombres casi no. La mujer se siente y comienza a platicar con la otra señora y mire, y usted ya conoce a Cristo. Ahí van predicándole a Cristo, en el busito. ¿Qué estamos haciendo? Ya nos cansamos en realidad de lo que es el Evangelio de Cristo. Ya nos cansamos en realidad de lo que significa ser cristiano. No, hermano, no debe de ser esa nuestra actitud. Nuestra actitud debe de ser como la de Cristo. Venía de hacer un milagro, de dar el pan, el alimento a la gente. Venía caminando en el agua. Oiga, venía caminando en el agua. Se subió a la barca, se bajó de la barca, la gente comenzó a llegar y dijo, no me basta con la gente que viene, vamos a caminar, vénganse. Y en todo lugar que entraba, sanaba, 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 sanaba y sanaba y sanaba y sanaba. ¿Queremos ver milagros de parte de Dios? Comencemos a dar algo más, hermano, de lo que estamos dando. Comencemos a dar algo más. Un poquito más. Si usted dice, vaya, hoy hice esto y yo siento que puedo dar un poquito más, comencemos a dar otro pasito más, mire. Y vámonos así levantando poco a poco. Vámonos levantando poco a poco. Porque de eso se trata. Poquito a poco. Y va a ver que Dios va a ir comenzando a obrar en nuestras vidas de esa manera en la cual nosotros esperamos que Él obre. Con lo de la Taber Kids de evangelismo que vamos a tener los sábados, miren. Yo le digo al pastor, bueno, con el pastor hemos estado hablando, ¿verdad? De que, puchica, si ya tenemos varios días de no servir de esa manera con niños, así al aire libre y todo. ¿Cuántos tiempos? Yo por lo menos ya tengo uno de mis 4 o 5 años de no hacerlo. Pero yo sé que nomás comienza a hacerlo, ya vamos a comenzar a agarrar el ritmo. El ritmo, ¿verdad? El ritmo. Pero es de levantarnos para hacer algo. Porque si no, nos vamos a quedar estancados, hermano, y solamente vamos a recibir, y solamente vamos a hacer como hacía la gente. ¿Y qué va a dar el Señor hoy? Porque eso estaba esperando la gente, ¿no? Vamos, ¿y qué va a dar Dios ahora? ¿Y qué va a dar Jesús? Aquí ha venido pescadito. ¿Qué va a dar ahora? Pollito asado. Pupusitas. Yo les tocó cabal, ¿verdad? La parte que nos encanta a todos nosotros. Una carnita asada bien buena, ¿verdad? Pero carne delgadita, pero suavecita. No. Lo que Dios quiere formar de nosotros no es eso. Lo que Dios quiere formar de aquellas personas que lo sigan, ¿sabe qué es? Que le busquemos a Él
por sobre todas las cosas, que estemos dispuestos a servir en todo momento, en toda circunstancia, en toda situación. Porque si usted y yo comenzamos a servir es porque vamos a tener una relación muy íntima con el Señor muy de cerca. Por eso, ¿por qué estaba así un poco? Mire, si quiere, para ir terminando, leamos el versículo, Juan capítulo 6, versículo 25. Para que más o menos le entienda por qué Jesús estaba así. Y hallándole al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Versículo 26. Respondiendo Jesús, y les dijo: de cierto os digo, que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. 27. Trabajad, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. ¿Qué le estaba diciendo mi Señor Jesús? Sirvan. Ustedes están preocupados por el día a día, ok, está bien, pero más que todo eso, preocúpense más por las cosas espirituales. Esa debe de ser la preocupación. Versículo 28. Entonces le dijeron: ¿qué debemos de hacer para poner en práctica las obras? Mire, ahí está lo interesante. ¿Qué debemos de hacer para poner en práctica las obras de Dios? Pregunta puntual y bien bonita. Versículo 29. Respondiendo Jesús les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Eso es todo. Bien fácil, ¿no? Crea en Jesús y estaremos haciendo lo que es correcto. Pero creer en Jesús no es decir yo creo en Jesús y ahí muere, no. Creer en Jesús es levantarse en fe, caminar en fe y andar en fe. Creer en Jesús es decir: Señor, yo a pesar de, ahí estoy, yo a pesar de cualquier situación, yo soy constante, tratemos de ser constantes. Nos va a ayudar mucho, Si en la parte secular nos ayuda, créame que en la parte espiritual nos va a ayudar, pero muchísimo más. Constancia. Oiga, constancia. No la constancia de que vende cerveza, no, constancia. Hagamos las cosas bien. No nos cansemos de servir, no nos cansemos de buscar del Señor, no nos cansemos de dar un poquito más, no nos cansemos de venir y querer buscar las cosas de Dios. No nos cansemos de buscar al Señor por lo que Él es, no por lo que Él nos da. Ese era el problema ahí. Que la gente lo busca por lo que le va a dar. Pero nosotros no debemos de ser así. Nosotros debemos de buscarlo por lo que Él es en nuestras vidas. No por lo que nos va a dar. Porque sabemos que Dios no nos va a dar algo malo. ¿O sí? No. Decía un muchacho por ahí: yo perdí mi hijo, decía, y yo no sé por qué Dios es tan malo conmigo. Tenía razón quizá, pero humanamente hablando. Lo estábamos esperando con ansia, lo estamos esperando con ganas. Le compramos la cuna con mi esposa, le hicimos el cuarto, lo pintamos, porque hay gente que es así, ¿verdad? Lo pintamos, ¿verdad? Compramos, mandamos a hacer sticker y la cunita, nos regalaron nuestros trapitos y en el día que él nació se nos muere. Imagínense. ¿Por qué Dios es tan malo con nosotros? Es la pregunta que se hace mi amigo. ¿Por qué mi amigo? Si somos servidores, si vamos a la iglesia, si nosotros tratamos de hacer lo correcto, los domingos ahí estamos en el culto, vamos a servir, vamos allá a barrer las calles, vamos a dar el pan y chocolate. Eso es lo que el razonamiento humano se le viene en la mente. Y duele porque me imagino yo que para aquel que va a ser papá o mamá, ha de ser algo súper extraordinario, ¿verdad? Y comienza el muchacho a decir: Señor, ¿por qué? ¿Por qué? Y comienza ya a escuchar otras voces, a relacionarse con otros amigos, a salir por las noches, y comienza a perderse totalmente. Y la gente le dice: hey,
Si sos servidor, ¿por qué estás así? Pero es que él no entiende, no comprende ahorita. ¿Por qué le traigo esto a la luz, hermano? Porque debemos de ser fieles a Dios en todo momento. Aún en ese dolor tan profundo que puede estar pasando él debe de mantenerse firme y no salir corriendo porque Dios no le dio al niño. Y muy duro puede sonar, pero no sabemos si ese niño iba a venir a sufrir aquí. No sabemos. Dios siempre va a buscar lo mejor para nosotros. Aunque nosotros veamos que lo que Dios nos da es malo, siempre hay algo bueno. Siempre. ¿Cómo vamos a comprender eso al final? Cuando nos sigamos manteniendo, cuando sigamos siendo constantes, cuando comencemos, no dejemos de hacer lo que tanto nos apasiona, que es servir a Cristo. ¿O no les apasiona a usted servir a Cristo? ¿No les da gusto servir a Cristo? ¿No le llama la gana de querer dar por Jesús todos sus esfuerzos? Aún en la dificultad. Pero si cae, todavía hay tiempo para poder levantarse. Todavía hay tiempo. Por eso si hay alguien acá que está así un poco cabizbajo, porque no ha recibido de parte de Dios lo que usted le está pidiendo, pues. Porque a veces consideramos que Dios es injusto. Sirvámosle en todo momento. Vengamos en todo momento. Esforcémonos por venir en todo momento. Esforcémonos por hacer las cosas en todo momento. Hacer las cosas bien. Esa es la clave. Porque Dios siempre quiere lo mejor para nosotros. Y cuando usted en el dolor solamente aprieta los dientes, pero dice: Señor, no me muevo, sigo adelante, y solo agarra la cabeza, y usted le pueden estar diciendo, y usted puede estar en contra de la marea, pero usted dice: Señor, yo sigo. Y esa es la clave. Porque más adelante viene la bendición de parte de Dios. Y si usted quiere recibir esa parte o esa bendición de parte de Dios, déjeme decirle que estando en la casa de Dios es la mejor decisión que cada uno podemos tomar. Amén. Démosle un fuerte aplauso a nuestro Señor Jesús.